¿Qué tal, gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para el uso horario en el que miren este video, que tengan el mejor de los meses, la mejor de las semanas, el mejor de los años. Les agradecería mucho de este lado en su celular, dice suscribirse, que se puedan suscribir al canal de YouTube. Para ustedes no tienen ningún costo, para mí me ayudaría de mucho. Estamos cerquita ya de llegar a los 80 videos en el canal de YouTube. Vamos a ver qué compartimos en el video número 80. Como siempre les digo, tenemos 10 canciones. Prontito, si Dios quiere, vamos a retomar con las grabaciones de las canciones, así que va a haber novedades con respecto a eso. Y siempre vale aclarar que no soy ni pastor, ni coach, ni evangelista, ni nada que se le parezca. Solamente la voz de uno que clama en el desierto, que enderecemos la senda, porque el reino de los cielos se ha acercado. Calculo hoy está más cerca que nunca, la venida de aquel que había de venir pronto vendrá. Y como le dice el libro de Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para quién? Para con nosotros, para sus hijos, para los hijos de Dios. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy quiero hablarles de un pensamiento con respecto a la palabra de Dios que tengo, muy probable que lo titule La Cueva de Adulam. Y quiero contarles un poco la historia de este lugar. Justamente la Cueva de Adulam era una cueva que estaba en los montes, y David, un día huyendo de Saúl, su suegro, temiendo por su vida, huyó a esta cueva. Y fue a esconderse. Él estaba afligido de espíritu, dice la palabra de Dios, que él estaba afligido por tanta persecución, por tantas cosas malas que se decían de él, porque las cosas no le salían como él lo esperaba. Él ya había sido ungido como rey de Israel, o sea que había una promesa sobre la vida del joven David, que iba a ser rey de Israel, pero su realidad era otra. Él estaba pasando malos momentos, su vida corría riesgo, y fue a esta cueva de Adulam. Dice que en esta cueva de Adulam, cuando algunos hombres se enteraron que él estaba ahí, fueron y lo siguieron. Y cuenta la palabra de Dios que estos hombres que siguieron a David, que eran unos cuantos centenares de hombres, a la cueva de Adulam, eran gente endeudada y gente afligida, amargada de espíritu. O sea, gente que estaba mal en la sociedad. A los endeudados se los buscaba para hacerlos esclavos. Imagínense esta situación. Yo me imagino esta palabra, afligido de espíritu. Una cosa es estar un poco triste, una cosa es tener un mal día, y otra cosa es que tu espíritu, algo que está dentro tuyo, que viene de parte de Dios, se encuentre afligido. Bueno, esta era la gente que estaba con David en esa cueva, y le hacían compañía en medio de su aflicción, en medio de su pesar, le hacían compañía. Y cuenta la Biblia que David fue hecho líder de ellos. En medio de la aflicción, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, este varón ungido por Dios fue ungido por Dios, pero estaba afligido de espíritu. Y cuenta la palabra de Dios que él fue hecho líder de ellos. Claro, porque cuando Dios escoge, cuando Dios elige, cuando Dios unge a una persona, algo especial hay sobre su vida. Y por más que esté en desgracia, por más que esté pasándola mal, por más que esté endeudado, por más que esté perseguido, por más que su espíritu esté afligido, dice la palabra de Dios que los dones y los llamamientos son irrevocables. O sea que puede pasar lo que puede pasar, pero lo que Dios depositó sobre tu vida, eso está. Cuando algo hay sobre tu vida, eso está. Jesús era el mismo estando en Jerusalén sanando en gente o resucitando muertos,
y era el mismo estando clavado en una cruz. Jesús seguía siendo el mismo, porque lo que él portaba, lo que había sobre él, era imposible que alguien se lo sacara. Lo que es tuyo y nadie te lo puede sacar, y más cuando Dios te lo da. Cuando Dios te da algo, nadie te lo puede sacar. Dice que a veces los dones se duermen porque no los usamos, se duermen porque están cansados, se duermen por muchas situaciones, pero Dios no te los quita. Fíjense cuánto es así que en esa misma cueva, este mismo Saúl, dice que un día andaba por ahí persiguiendo a David, sin saber que estos hombres junto a David estaban en la cueva, entró a la cueva de Adulam a hacer sus necesidades. Y los hombres que rodeaban a David le dijeron: Dios lo ha entregado en tu mano, ahora mátalo y quita esta afrenta de tu vida. ¿Saben qué respondió David? Teniendo en cuenta que el que es ungido por Dios no importa en qué situación esté, y eso es para que aprendamos a no hablar de los siervos, a no hablar de los ungidos, a tener mucho cuidado de cuál es el juicio de valores que emitimos sobre aquellos que tienen la unción y el poder de Dios sobre su vida. David dijo: lejos sea de mí levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Lejos sea de mí levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Dice que solamente le cortó el borde de su capa, cuenta la historia, y cuando Saúl salió de la cueva, él salió por detrás de Saúl a llamarlo, y cuando Saúl iba a venir a matarlo con su ejército, él le mostró que tenía un pedazo de su capa, dándole a entender que si él hubiese querido, cuando entró a la cueva lo hubiese matado, pero que no lo hizo, que él respetó su vida, y de esa misma manera Saúl desde ahí no lo molestó más. ¿Por qué les cuento toda esta historia y por qué le hablo de todo esto? Porque a veces puede pasar, por más hijos de Dios que seamos, un poco hablamos de esto la vez en el video anterior, por más hijos de Dios que seamos, entramos en la aflicción de espíritu. Por más hijos de Dios, por más que creamos con toda la fe. Hoy hablaba con un amigo, con Ariel, y él me decía que podemos tener toda la fe al pedir, pero que la Biblia también nos enseña en el Padre Nuestro que se haga la voluntad de Dios, y siempre se va a hacer la voluntad de Dios, nos guste o no nos guste. Por eso a veces pedimos con tanta fe sobre algunas cuestiones de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestros familiares, de nuestra economía, y las cosas no pasan. ¿Pero por qué no pasan? ¿Qué? ¿Nuestra fe no alcanza? ¿Ni siquiera es como un granito de mostaza? No, sino que se tiene que cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque su voluntad, dice la Biblia, que es agradable y perfecta. Y lo que hoy no entendemos, mañana lo vamos a entender quizás, porque Dios hace como Él quiere y siempre quiere lo mejor para nosotros. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, conforme a los que sus propósitos son llamados. No dice que algunas cosas los ayudan para bien, o lo que nosotros creemos, o lo que nosotros no creemos. No, todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan para bien. Entonces te aliento, hijo, hija de Dios, que estás mirando del otro lado, a la hora, el día que mires esto, que no pierdas la fe, y que como hicieron estos hombres que se juntaron con David y se alentaban entre ellos en medio de su desgracia, que te puedas juntar con gente que te va a alentar, que puedas juntarte con gente que te va a soltar una palabra de Dios, que puedas juntarte con gente que no ande de chisme en chisme, de cuestión en cuestión venenosa. No, juntate con gente que te va a soltar una palabra de Dios, juntate con gente que te va a llevar a escuchar una alabanza, juntate con gente que te va a decir, bueno, oremos por este tema, juntate con esa gente, con gente de reino, con gente que te va a dar una palabra de aliento cuando vos estás mal, y no que te va a sobar el lomo, sino que si a veces estás cerrando, te va a decir, pará un poquito, pará, no es así como vos pensás, seguí confiando, seguí creyendo, seguí declarando. Y que si a veces estás angustiado de espíritu, como lo estaban estos hombres, van a ponerte el hombro para que puedas llorar.
Y quizás se van a quedar callados, quizás solo te van a dar un abrazo, quizás solo no van a tener la respuesta a tu problema, pero van a estar ahí para escucharte, para sostenerte. Juntate con gente. El libro de Proverbios dice que el hierro afila el hierro. Juntate con gente que va a ser de bendición para tu vida, como le pasó a David en la cueva de Adulam. ¿Y saben cuál es el fin de la historia de la cueva de Adulam? Mucho tiempo después, terminando el libro de Samuel, mucha de esta gente que estaba en la cueva de Adulam, aquellos endeudados, afligidos de espíritu, el mismo David terminó siendo rey de Israel y reinó en Jerusalén. Y iba a ser el primero en levantar un templo para Dios. No le fue permitido por la cantidad de sangre que había derramada en sus manos, pero iba a ser el primero. Y la Biblia dice que Dios no conoció hombre con el corazón tan parecido a él como David. Y de estos hombres, de estos centenares de hombres que había en la cueva de Adulán, Dios sacó inclusive a los valientes de David. La Biblia cuenta de los valientes de David en el libro de Samuel. Y sobre todo hace hincapié en 30 hombres, los 30 valientes de David. Estos 30 valientes de David eran 30 hombres que estaban con él en la cueva de Adulán. Ya le digo, hombres angustiados de espíritu, hombres depresivos, hombres endeudados. Cuenta la palabra de Dios que uno de estos hombres, un día el enemigo venía reciando en la batalla contra ellos, dice que se paró a la puerta de un terreno de lentejas y lo defendió con su espada hasta que la espada le quedó pegada en la mano. Este era uno de los valientes de David. Y le dio una gran victoria al pueblo de Israel. Luchó tanto que su espada le quedó pegada en la mano. Gente que no tenía fuerza, gente, ya le digo, angustiada, afligida de espíritu. Otro de los valientes de David enfrentó gigantes, al igual que David que en su momento enfrentó a Goliat. Él no fue el único que enfrentó gigantes. Cuenta la historia que uno de los valientes, de estos 30 valientes de David, enfrentó a un gigante egipcio con un palo en la mano. Y lo atacó y le sacó la lanza de su mano y lo mató con su misma lanza. Después habla de los 3 valientes de David. Hombres que arriesgaron su vida, se metieron en medio del campamento enemigo solamente porque su rey quería tomar agua de un pozo que estaba en el campamento enemigo. Pero no se las pidió, ellos solo fueron y dijeron: si nuestro rey David quiere agua, nosotros la vamos a ir a buscar. No importa que nuestra vida corra peligro. ¿Qué mayor amor que este? Arriesgar la vida por los tuyos, arriesgar la vida por los que amás. Esto hizo nuestro Señor Jesucristo, porque es fácil dar la vida por alguien que amás. Él nos amó sin que nosotros lo hayamos amado. Él nos amó primero y murió en una muerte y muerte de cruz porque te amaba, porque te ama. Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23 que todos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice que la paga de este pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en quien, en Cristo Jesús, Señor nuestro. El libro de Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Él no quiere que nos perdamos, que extraviemos el camino. Dice la Biblia, como les digo siempre, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él quiere que sigamos este camino. Él no quiere que nos perdamos. Él quiere que sigamos adelante. Él quiere que no extraviemos la senda. Dice: paraos, dice el libro de Proverbios, y preguntad por las sendas antiguas. ¿Para qué? Para retomarlas. Entonces no te canses, no tires la toalla. Y si te pasa que estás angustiado de espíritu, si te pasa que las cosas no te están yendo bien, si te pasa que hay deudas que cubrir, a mí me pasa muchas veces, hay deudas que cubrir, pero Dios siempre está, Jehová Jireh, Él proveerá. Los bendigo, que tengan una hermosa jornada, que para cuando sea que miren este video, el eterno Dios de los cielos, de la tierra, el Dios universal, Dios de todo lugar, te bendiga.
Siempre digo lo mismo, no me considero un cristiano evangélico, me considero un hijo de Dios. Así que no me importa si estás mirando este video y sos católico, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, evangélico, pentecostal, bautista, o quizás sos agnóstico o ateo. Lo que te quiero decir con todo esto es que te juntes con gente que te va a llevar a cambiar la mirada que tenés en ese momento con respecto a la vida, porque a veces son momentos. A veces uno piensa que está mal, siempre digo lo mismo, pero hay mucha gente que está peor que nosotros. En estos momentos que ha llovido tanto acá en Buenos Aires, yo estoy en mi casa seco y hay gente que está completamente inundada, hay gente que está sin luz, hay gente que está sin agua. En otros lugares hay gente que quizás hoy no ha metido un plato de comida en su boca. Nosotros estamos bien, aprendamos a mirar el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío. Estamos bien y vamos a estar mejor todavía, y vamos a estar mejor. Porque hay promesa para el pueblo de Dios, hay promesa para aquel que se anima a creer, hay promesas para aquel que se anima a creer. Que Dios te bendiga y por favor te lo pido, por favor, nunca te olvides que Dios te ama, que te amó tanto que dio la vida de su Hijo por vos, y que si dio lo mejor y lo único que tenía por vos porque te amaba, ¿cómo no te va a dar con Él todas las cosas? Que Dios te bendiga mucho. Bendiciones, hasta el próximo video.